Rick Lawson llevaba 2 días sin comer. Le temblaban las manos mientras se guardaba una barra de pan bajo el abrigo. Un acto de desesperación, no un crimen. Instantes después, lo derribaron, lo esposaron y lo arrastraron a un juzgado como una sombra olvidada de la guerra. A nadie le importó que fuera veterano. Nadie se fijó siquiera hasta que el juez pronunció su nombre. Todo se detuvo. La sala quedó en silencio. El juez Whitaker se puso de pie, con la mirada fija en Rick y la voz temblorosa. ¿De verdad eres tú? Lo que siguió sacaría a la luz a un héroe de guerra olvidado, desataría una protesta nacional y cambiaría vidas en todo Estados Unidos. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite contar más historias increíbles. Ahora, comencemos. Durante casi 15 años, Richard Rick Lawson vagó por las calles de Brooklyn, invisible para la mayoría. A sus 66 años, el otrora condecorado sargento del ejército de E.U. cargaba sobre sus hombros con algo más que el peso de la edad. Cargaba con el pesado silencio del dolor, el trauma y el abandono. Tras la muerte de su amada esposa Caroline en 2008, víctima de un cáncer mal diagnosticado y prematura, el mundo de Rick se derrumbó. Su muerte desencadenó una espiral descendente. No tenía hijos ni familia cercana. Y con la ausencia de Caroline, se sintió perdido en un mundo que parecía indiferente. Él mismo había servido a ese mundo. El trastorno de estrés postraumático ya había comenzado su silenciosa guerra en su interior, pero ahora tenía vía libre para dominarlo. El papeleo del Departamento de Asuntos de Veteranos era interminable, y la ayuda que necesitaba siempre parecía inalcanzable. Lo que empezó como citas médicas perdidas se convirtió en comidas que se perdía. Los beneficios que se había ganado con esfuerzo, sudor y valentía se esfumaron entre la burocracia. Se negó a mendigar. En cambio, Rick hizo un esfuerzo honesto, recorriendo callejones y aceras en busca de botellas desechadas para cambiarlas por monedas. Le dolía la espalda de dormir sobre el cemento. Su dignidad, aunque maltrecha, permanecía intacta. Una gélida mañana de martes, el hambre finalmente lo venció. En una tienda de barrio en Flatbush, temblando y débil, Rick deslizó una barra de pan bajo su abrigo. Estaba a medio salir por la puerta cuando el cajero se dio cuenta. No huyó. Cuando llegó la policía, Rick no dijo nada. Lo esposaron con suavidad, tal vez reconociendo que estaba más cansado que peligroso, y lo colocaron en la patrulla. 2 días después, en una modesta sala de audiencias, Rick permanecía sentado en silencio, esposado y encorvado, con una chaqueta militar arrugada. Al oír su nombre, el juez Daniel Whitaker levantó la vista del expediente, con la pluma suspendida en el aire. Durante un largo instante, la sala quedó en silencio. El juez se levantó lentamente de su estrado, con la mirada fija en el frágil hombre que tenía delante. El nombre le había traído un recuerdo y una deuda que jamás podría olvidar. La sala permaneció en un silencio atónito mientras el juez Daniel Whitaker permanecía de pie, visiblemente conmocionado, sin apartar la vista de Rick Lawson, cuyos ojos vacíos apenas registraban lo que sucedía. El juez se aclaró la garganta, con voz baja pero firme. Señor Lawson, ¿sargento Richard Lawson de la 3ª División de Infantería? Preguntó más para sí mismo que para la sala. Rick parpadeó lentamente, sin saber si aquello era real o solo otro eco borroso de su pasado atormentado. Sí, señor, dijo con voz ronca por la falta de uso. Eso fue hace mucho tiempo. Un silencio sepulcral inundó la galería. El juez Whitaker retrocedió un paso, visiblemente conmovido. Me salvó la vida en Fallujah. Me sacó de aquel convoy cuando lo atacaron, dijo con la voz cargada de recuerdos. Nunca supe su nombre. Hasta ahora. Los ojos de Rick brillaron con un vago reconocimiento. Aquel recuerdo, enterrado bajo años de penurias, afloró lentamente. Recordó la misión, el caos, la sangre y al joven teniente al que arrastró por la arena bajo el fuego enemigo. Rick nunca se había planteado que había sido de él.
Ahora estaba ante él, como juez, en un juzgado de Brooklyn. La atmósfera cambió. El guardia que había traído a Rick bajó la mirada. El secretario judicial se quedó paralizado, sin saber cómo proceder. Whitaker volvió a sentarse, ahora visiblemente sereno, pero su actitud había cambiado por completo. Miró el expediente, con los labios apretados, y dijo: «Antes de continuar, necesito un breve receso». En cuestión de minutos, el juez Whitaker contactó con la Alianza de Defensa Legal de Veteranos. Ordenó una revisión del historial militar de Rick. La noticia se extendió rápidamente. Esa tarde, el coronel James Mason, ya retirado, pero aún lúcido y con gran presencia, llegó uniformado y se sentó junto a Rick como testigo de buena conducta. «Serví con el sargento Lawson en 3 misiones», declaró Mason al reanudarse la sesión. «Se ganó la estrella de bronce por su valentía en combate y salvó varias vidas, incluida la del juez que presidía este tribunal. Y, sin embargo, durante 15 años, ha vivido como un fantasma. Eso no es justicia». Los ojos del juez brillaron mientras escuchaba. Lo que comenzó como un simple caso de robo se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más importante, un ajuste de cuentas. Por primera vez en años, Rick se irguió. No por orgullo, sino porque, por fin, alguien lo veía. A la mañana siguiente, comenzaron a circular los titulares: «Héroe de guerra en juicio por robar pan», y «Juez reconoce a veterano sin hogar que le salvó la vida». Los reporteros se congregaron frente al juzgado. Sus cámaras apuntaban hacia la entrada, esperando cualquier atisbo de Rick Lawson. Pero adentro, el ambiente había pasado de la fría burocracia a un silencio reverente. El juez Whitaker llamó al orden. Se dirigió a todos los presentes, no solo como juez, sino como un hombre que le debía la vida al acusado. «Esta sala no será un lugar donde el silencio entierre el servicio», comenzó. «Lo que le sucedió al sargento Lawson es un fracaso, no solo de las normas, sino de la humanidad». El fiscal, visiblemente incómodo, solicitó que se reevaluara el caso a la luz de la nueva información. El coronel Mason entregó un grueso expediente, el historial militar completo de Rick, que detallaba más de una década de servicio honorable, sus condecoraciones y los informes médicos que confirmaban su lucha contra el trastorno de estrés postraumático y la depresión. «Nunca pidió compasión», declaró Mason ante el tribunal. «Solo quería desaparecer. Pero este país jamás debería permitir que sus héroes se esfumen». En ese instante, una mujer se encontraba al fondo de la sala. Se llamaba Angela Vázquez, trabajadora social y fundadora de una pequeña organización sin fines de lucro que apoya a veteranos sin hogar. «Vi su historia en las noticias», dijo. «Si nadie más lo defiende, lo haré yo. Merece una oportunidad para sanar». Rick la miró confundido. No estaba acostumbrado a la amabilidad. «No sin condiciones». El juez asintió. «Este tribunal está de acuerdo. Se desestiman todos los cargos». La sala estalló en un aplauso silencioso. Las manos de Rick temblaban mientras se ponía de pie. Miró a su alrededor, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Durante años, había sido invisible. Ahora la gente lo veía, no como un criminal, no como un vagabundo, sino como un hombre que una vez sirvió, que una vez importó. Esa noche, Angela llevó a Rick a un albergue que trabajaba específicamente con veteranos. Era limpio, tranquilo y cálido. Por primera vez en años, Rick durmió en una cama de verdad. Las sábanas se sentían extrañas, demasiado suaves, demasiado limpias. Pero no se quejó. Se quedó mirando al techo durante un largo rato, con las manos cruzadas sobre el pecho. En el silencio de aquella pequeña habitación, Rick se permitió pensar en el día siguiente por primera vez en mucho tiempo. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del refugio, dibujando suaves líneas sobre el rostro de Rick Lawson. Estaba sentado al borde de la cama, completamente vestido, con las botas atadas, como si aún esperara una orden.
El silencio era distinto allí, seguro, no vacío. Angela regresó ese día, con una carpeta de Manila y una sonrisa esperanzada. Rick, dijo ella con dulzura, encontramos tu expediente militar. Está todo aquí. Deberías haber estado recibiendo beneficios hace años, dijo Rick frunciendo el ceño. Lo intenté después de la muerte de Margaret, pero me dijeron que se había perdido la documentación. Dijeron que ya no cumplía los requisitos. Angela abrió la carpeta y se la mostró. Alguien cometió un error, uno grave, pero lo vamos a solucionar. La Alianza de Defensa Legal de Veteranos había asumido el caso de Rick de forma gratuita. En 48 horas, presentaron quejas formales ante el Departamento de Asuntos de Veteranos, alegando negligencia administrativa. El juez Whitaker emitió una declaración pública. El mal manejo del caso de este veterano representa una falla sistémica más profunda. Es hora de un cambio. Rick estaba abrumado. Cada vez que llamaban a la puerta del refugio, atraían más atención. Los periodistas querían entrevistarlos. Los grupos de veteranos enviaban cartas y paquetes de ayuda. Y afuera, la gente comenzó a dejar flores y banderas cerca del juzgado, homenajes a un hombre al que antes habían ignorado. El coronel Mason también regresó, no con uniforme, sino con jeans y una chaqueta de cuero desgastada. Me ahorraste un trago, Rick, dijo. Y ahora es mi turno. Estoy aquí para todos ustedes. Así fue como, juntos, visitaron las oficinas de asuntos de veteranos en Manhattan. Rick permaneció en silencio mientras los oficiales revisaban su expediente corregido. El supervisor levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Sargento Lawson, lamentamos profundamente los errores cometidos. Sus beneficios serán restablecidos con una compensación retroactiva completa. Rick asintió. Solo quiero volver a vivir como una persona normal. Eso es todo. El primer depósito llegó 2 días después, suficiente para cubrir años de apoyo perdido. Pero Rick no lo gastó en sí mismo. En cambio, le pidió a Angela que lo ayudara a crear un pequeño fondo para otros veteranos sin hogar. No quiero que esto se trate solo de mí, dijo. Hay otros ahí afuera como yo estaba. La noticia se extendió rápidamente. Las donaciones comenzaron a llegar en abundancia. La historia de Rick se había vuelto viral, llegando a oídos de líderes militares, legisladores y ciudadanos comunes de todo el país. Por primera vez en años, el nombre de Rick Lawson volvió a tener significado. No como un rostro olvidado en la calle, sino como un símbolo de sacrificio, de supervivencia y de algo aún más excepcional. Finalmente se hizo justicia. Pasaron los meses y el hombre que una vez fue conocido como un fantasma en las calles Rick Lawson, de Brooklyn, se encontraba ahora ante un auditorio repleto en Washington, D.C. Había sido invitado a hablar en la Cumbre Nacional de Veteranos, un evento al que asistieron senadores, generales, periodistas y cientos de compañeros militares. Vestido con un traje gris oscuro nuevo y luciendo con orgullo su estrella de bronce en la solapa, Rick se aferró al atril con manos firmes. Nunca pedí reconocimiento, comenzó, con voz baja pero firme. Solo pedí que me trataran como si importara, como si los años que di mi vida no hubieran desaparecido al volver a casa. La sala quedó en silencio. Incluso las cámaras dejaron de disparar. Compartió su historia, no con amargura, sino con claridad. Habló del diagnóstico erróneo de Margaret, del lento deterioro de su salud mental y de la década que pasó invisible para el mismo país que una vez defendió. No se centró en su sufrimiento. En cambio, habló de los demás. Hay miles como yo, veteranos durmiendo en las frías aceras, hombres y mujeres con sus medallas en cajas y sin comida en el estómago. Lo que me sucedió no debe volver a ocurrir jamás. Por eso estoy aquí. El discurso se transmitió a nivel nacional. Al anochecer, ya lo habían visto más de 10 millones de veces. Los titulares inundaron las redes. De la celda a la cima, el veterano que despertó a una nación. La atención catalizó el cambio.
Se celebraron audiencias en el Congreso. Se presentó un proyecto de ley bipartidista, la Iniciativa Lawson, para agilizar las reclamaciones ante el Departamento de Asuntos de Veteranos y brindar asistencia legal a los veteranos sin hogar. Rick estuvo presente cuando se aprobó. Se mudó a una residencia permanente en Veterans Village, una comunidad acogedora donde los soldados se recuperaban juntos. Pero Rick no había terminado. Cada semana era voluntario en albergues y daba charlas en escuelas secundarias, recordándoles a las nuevas generaciones el verdadero significado del servicio. No solo la batalla en el extranjero, sino la lucha por ser reconocido cuando la guerra termine. Una mañana de invierno, mientras la nieve caía silenciosamente afuera, Rick se encontraba de nuevo en la sala del juez Whitaker. No como acusado, sino como invitado de honor. El juez sonrió. Ha hecho más con su segunda oportunidad que la mayoría en toda una vida. Rick le devolvió la sonrisa. Finalmente recordé quién era, y ahora otros no. Serán olvidados. Al salir al frío, un joven veterano se le acercó, aferrado a un papel doblado, su propio certificado de baja. Vi su discurso, dijo el hombre. Me dio esperanza. Rick asintió. Entonces todo valió la pena. Y así, Rick Lawson, antes invisible, se había convertido en una luz para otros perdidos en la oscuridad.